hay mensajes que uno predica porque los quiere predicar y solo le pide uno a Dios que lo ayude a la hora de prepararlos. Pero hay mensajes que tal vez uno no ha considerado predicar. Y sin embargo, Dios se los da a uno como resultado de una impresión recibida, ya sea cuando está orando o después de haber orado. En mi caso, ocurrió esto último que les acabo de decir al elegir el tema de hoy. Cuando los ancianos que planificaron este campestre me dijeron que el lema era eventos finales en su cumplimiento, vinieron a mi mente algunas ideas acerca de lo que podría predicar. Por ejemplo, predicar acerca de acontecimientos políticos y climáticos que han habido últimamente en el mundo. Pero por alguna razón, aunque esos eran buenos temas para compartir, no tuve, hermanos, la convicción de que eso era lo que realmente debería predicar. Luego vinieron a mi mente esos eventos escatológicos que como adventistas hemos estudiado u oído a lo largo de la historia. Eventos como estos que ustedes miran en la pantalla: el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el zarandeo, la ley dominical, el decreto de muerte, la persecución, el fin del tiempo de gracia y el gran tiempo de angustia, entre otros. Pero al no sentirme seguro de que esto era lo que debía predicar, no porque no sea importante, sino porque alguien más lo podría hacer, en la madrugada, en esos momentos de oración que tengo con mi Dios, le dije: Señor, muéstrame qué quieres que predique. Porque todo lo que he pensado se presta, pero no me siento seguro. Y le dije: ¿me quieres decir sobre qué quieres que hable? Y cuando me quedé en silencio, hermanos, para esperar alguna indicación, vino inmediatamente al pensamiento algo que me dijo: habla de Jesús. Y le dije: está bien, si eso quieres, de eso voy a hablar. Guíame mientras estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces empecé a meditar y dije: eventos que tienen que ver con la ley dominical, con el decreto de muerte, con la persecución, con el fin del tiempo de gracia, con el gran tiempo de angustia. Esos son eventos que serán difíciles de afrontar. Hoy en día uno habla de esos eventos, pero hermanos, no es lo mismo hablar de ellos que tenerlos enfrente. Buenos podemos ser aquí en el púlpito, bien podemos manejar los diagramas, pero no es lo mismo hablar como ya tenerlos enfrente. Porque cada uno de estos eventos son parte de una guerra en la cual todos nosotros nos veremos involucrados, querrámoslo o no. De manera que en ese contexto de guerra fui impresionado para titular el mensaje de hoy: el comandante de los eventos finales. Abramos la Biblia en el libro de Josué, capítulo número 5. Josué, capítulo número 5. Y los versículos 13 al 15 dicen de la siguiente manera:
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto que acabamos de leer sucedió en Gilgal. Y como vemos, el varón que se le aparece a Josué se identifica como príncipe. Pero este título en el hebreo también significa comandante y capitán. Es más, la Biblia King James traduce este texto, en vez de príncipe, lo traduce como capitán. Y el don profético se refiere a él con ambos títulos. Pues miren ustedes, en Patriarcas y Profetas, página 601, dice: Gilgal había sido el sitio donde Israel había acampado por primera vez en la tierra prometida. Fue allí donde Josué, por indicación divina, erigió la columna de 12 piedras para conmemorar el cruce milagroso del Jordán. Allí, el capitán de la hueste de Jehová se había revelado como comandante en jefe de los ejércitos de Israel. ¿Y quién era ese comandante? Dejemos que el don profético nos lo diga. En la historia de la redención, página 182, dice: cuando Josué se apartó de los ejércitos de Israel para meditar y pedir a Dios que su presencia lo acompañara de una manera especial, vio a un hombre de elevada estatura, revestido de atuendos militares, con una espada desnuda en la mano. No era un ángel común, era el Señor Jesucristo, que había conducido a los hebreos por el desierto, envuelto en la columna de fuego de noche y en la columna de nube de día. Historia de la Redención, página 182. Pero interesante, hermanos, la forma en que estaba vestido aquel hombre. Prácticamente era todo un varón de guerra. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el comandante Jesucristo había venido para liderar la batalla. El comandante Jesucristo había venido para liderar el conflicto en el cual el pueblo se vería involucrado. Y siempre ha sido así, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo? Ante aquella crisis final que se les presentaba, ahí se apareció otra vez el varón de guerra para liderar a su pueblo también. Y Moisés, cuando cantaba aquel canto de victoria, lo reconoció y dijo: eres un varón de guerra, le dijo. Vamos a leer esas palabras en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 3. Y aquí nos dice la palabra: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y si tomamos en cuenta, hermanos, que este canto es el mismo que cantarán los que obtengan la victoria sobre la bestia, ya entonces nos podemos imaginar que dicha victoria va a ser posible
nuevamente por el comandante de guerra, el comandante celestial. Pero ¿qué les parece, hermanos? Si para acrecentar nuestra confianza en este comandante, de cara a lo que nos espera, ¿qué les parece si revivimos la gran hazaña que acabo de mencionar? Es decir, la del pueblo de Israel en el cruce del Mar Rojo. Porque no nos olvidemos que ese evento se dio en el contexto de una persecución en contra del pueblo de Dios. Se dio en el contexto de un derramamiento de plagas sobre Egipto. Plagas que la sierva del Señor dice que son análogas a aquellas que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Pero hermanos, así como Cristo llevó a su pueblo a través del Mar Rojo para librarlo y para destruir a sus enemigos, tenemos la seguridad que también nuevamente Cristo va a llevar a su pueblo remanente en una escala mundial durante los acontecimientos finales. Así que, hermanos, las palabras de ánimo que le dijo aquel día a los israelitas, hagámoslas nuestras ahora. ¿Cuáles palabras? Las que se encuentran aquí en el capítulo 6 de Éxodo y verso 6. Aquí la palabra nos dice, Éxodo 6, verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Cómo dice que los libraría? Con juicios grandes. Es decir, no lo haría con medios pacíficos, sino que requeriría, hermanos, una demostración de fuerza de parte de ese varón de guerra, es decir, el comandante Jesús. Y si nosotros hacemos la analogía con lo que hará la Babilonia espiritual cuando oprima al pueblo de Dios en los días finales, de antemano nos dice cómo va Él a lidiar con ese asunto y cómo Él va a manejar las cosas contra ese sistema. Vamos a Apocalipsis 18 para que de antemano miremos cómo va a ser el desenlace. Apocalipsis 18 y leamos allí el versículo número 2. Encontramos aquí la palabra diciéndonos, y clamó con voz potente, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora miren el versículo 8. Por lo cual, en un solo día vendrán, ¿qué cosa? Sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora miren los versículos 10 al 20. Parándose lejos, bueno, desde el 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y parándose lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ahora miren el versículo 20, vamos a saltarnos hasta el 20. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Qué les parece la analogía? El brazo extendido, hermanos, de nuestro comandante, que manifestó sus grandes juicios sobre el sistema opresor egipcio, derramando plagas sobre él. Aquí nosotros vemos
que volverá a manifestarse haciendo lo mismo sobre el sistema babilónico en el tiempo final. Esto nos dice, hermanos, que no estaremos solos, tendremos quien nos defienda. A menudo, cuando pensamos en los eventos finales, nos da temor. Y nos da temor porque nos imaginamos que quizás lo vamos a soportar solos. Pero no, mis hermanos, los eventos finales no los pasaremos solos, los pasaremos con Jesucristo. Él dijo, estaré con vosotros, dijo, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él, hermanos, empeñó su palabra. Y en otra parte dice, no te desampararé ni te dejaré. Así que, ¿qué les parece? No estaremos solos. Y el don profético no se queda atrás en cuanto a promesa se refiere. Pues vean esta. El capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en el cual deberá empeñarse. Cuán a menudo, al oponer Satanás todas sus fuerzas a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte los confrontaba, las fervientes oraciones elevadas con fe han traído al capitán de la hueste del Señor al campo de la acción y cambiado el curso de la batalla y librado a los oprimidos. Amén. Así está escrito en Juez de los Testimonios, tomo 2, página 32. Pero noten, hermanos, las oraciones elevadas con fe son, dice, las que traen al capitán para librar a su pueblo. Y eso fue justamente lo que sucedió en el Mar Rojo. Imaginémonos el cuadro en este momento. El pueblo de Dios está allí atrapado. Por un lado está el Mar Rojo, imposible de cruzar. Y por otro lado está el ejército más poderoso del mundo, listo para hacer de ellos una carnicería allá a la orilla del mar. Humanamente hablando, hermanos, no había escapatoria. ¿Y qué hace un hijo de Dios cuando no hay escapatoria, hermanos? Bueno, leamos Éxodo 14 para ver qué hicieron ellos. Éxodo 14, verso 10. Éxodo 14, verso 10. Aquí encontramos. Dice la escritura: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué cosa hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando clamaron a Jehová, escuchen, hermanos, escuchen al capitán lo que dice. Vamos a leer versículos 13 y 14 de aquí mismo. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Noten, hermanos, era Cristo el que los iba a librar. Ninguna mano humana podía retener el agua para que Israel pasara por en medio del mar. Ninguna mano humana podía soltar aquella misma agua para que ahogara a los egipcios. Eso, hermanos, eso era la especialidad de Dios. Así que el pueblo de Israel solo tenía una cosa que hacer: confiar en que Cristo haría lo que había prometido. Y al tener temor ellos de los eventos finales de sus días, creyendo que la muerte era inminente, ellos lo que hicieron fue ver más allá de la crisis, ver a Cristo. Y hermanos, por eso se registra de ellos en el libro de Hebreos que por la fe, dice, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. ¿Por qué? Porque miraron a Cristo más allá de la crisis. Y el salmista describiendo cómo fue ese impresionante evento, vean lo que dice en el Salmo 77, versículos 15 al 20. Salmo 77, versículos 15 al 20.
Y aquí dice lo siguiente: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Y el don de profecía, hermanos, al igual que el salmista, no escatima palabras al describir aquel gran evento de liberación. Quisiera animarlos a que, si pueden alcanzar a mirar en la pantalla, pudieran ir viendo con su vista la descripción que vamos a leer, que nos llega por medio de la inspiración, y traten de vivir, hermanos, el momento, porque eso es lo mismo que va a suceder con nosotros. Aquí está. Cuando se acercaban las huestes egipcias, creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosa hacia el cielo, pasó sobre los israelitas y descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. ¿Quién era esa columna de nube? Cristo. Se interpuso, dice, como muralla de tinieblas entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios no podían ver el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, llenando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Entonces volvió la esperanza a los corazones de los israelitas. Moisés levantó su voz a Dios y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Cuando Moisés extendió su vara, las aguas se dividieron e Israel marchó en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas se mantenían como murallas a los lados. La luz de la columna de fuego de Dios brilló sobre las olas espumosas y alumbró el camino cortado como un inmenso surco a través de las aguas del mar que se perdía en la oscuridad de la lejana playa. Todo esto lo estamos leyendo de Patriarcas y Profetas, página 257. Pero es tan emocionante que sigue diciendo: los egipcios los siguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. La misteriosa nube se transformó en una columna de fuego ante sus ojos atónitos. Los truenos retumbaron y los relámpagos centellaron. Y ahora pasa la sierva de Dios a citar el salmo que hemos leído. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. La confusión, dice, y la consternación se apoderaron de los egipcios en medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado. Trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado. Pero Moisés extendió su vara y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. Al despuntar el alba, los israelitas pudieron ver todo lo que quedaba de su poderoso enemigo. Cuerpos vestidos de corazas arrojados a la orilla. Una sola noche les había traído completa liberación del más terrible peligro. Jehová solo los había librado
Y a Él elevaron con fervor sus corazones agradecidos. Sus emociones encontraron expresión en canto de alabanza. El Espíritu de Dios vino sobre Moisés, el cual dirigió al pueblo en un triunfante himno de acción de gracias, el más antiguo y uno de los más sublimes que el hombre conoce. Y ahora pasa la sierva del Señor a citar todo el himno, el que nosotros hemos leído apenas una introducción. Leámoslo, porque es un canto de victoria y es el canto que nosotros cantaremos en aquel día glorioso, hermanos. Dice el himno: cantaré yo a Jehová, porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré. El Dios de mi Padre, a quien yo enaltezaré. Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra, oh Jehová, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Que caiga sobre ellos temblor y espanto. Ante la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada. Hermoso canto, ¿no es cierto? Pero como dije hace un rato, este canto se volverá a cantar. Porque este es el canto de la liberación en el día final. Así lo sigue diciendo el don profético. Vean ustedes. Ese canto, dice, no pertenece únicamente al pueblo judío. Indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. El profeta de Patmos vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Oh, hermanos, yo quiero cantar ese canto. ¿Y ustedes? Pero si ustedes notaron, hermanos, si ustedes notaron en todo este relato, hubo algo que el pueblo de Israel tuvo que hacer para tener el privilegio de cantar este canto. Y lo que ellos tuvieron que hacer fue seguir las instrucciones de su comandante de los eventos finales. Las instrucciones fueron: di al pueblo de Israel que marche. Oh, hermanos, pero eso implicaba acrisolar la fe. Es decir, someterla al fuego de la prueba. Implicaba demostrar que creían en la palabra de Dios. Y cuando ellos creyeron en esa palabra, avanzaron y el milagro se hizo. El mar se abrió. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en un tiempo cuando nosotros también, la orden de nuestro comandante de los eventos finales es ¿qué cosa? Marchen, avancen. Este no es el tiempo para que ningún hijo de Dios esté considerando abandonar la fe. Este no es un tiempo para que ningún hijo de Dios, por problemitas sin ningún valor, esté considerando mejor salirse del pueblo de Dios. La orden del Señor es: marchen, avancen. Esas son las instrucciones del comandante de los eventos finales. La sierva del Señor dice que eso que le dijo Dios al pueblo
marchen. Dice que es una gran lección para nosotros, y aquí se los pongo. Dice, en esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo, dice, la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. Paremos aquí. Yo hablo con algunos de ustedes y a veces les escucho los problemas que están pasando, las pruebas que se les están presentando, problemas difíciles a nivel, a veces de finanzas, a veces de familia. Y hay momentos, hermanos, cuando pues algunos de ustedes han manifestado pues como que están muy débiles y ya como que quisieran tirar la toalla. Pero hermanos, ante los momentos difíciles, la orden del comandante de los eventos finales es: marchen, marchen. A menudo, dice, la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente: avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra a veces diciendo: esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Hay momentos cuando dan ganas de tirar la toalla. Hay momentos que ante tanto chisme que levanta la gente, el desánimo llega. Pero el Señor dice: avancen, marchen. Esa es la orden de nuestro capitán. Mis hermanos, hay una analogía más que yo quisiera hacer ahora. Y es que cuando los israelitas dejaron de tenerle miedo a sus eventos finales y en vez de eso miraron a su capitán, Cristo Jesús, fue entonces, hermanos, cuando ellos vieron que el mismísimo enemigo tenía razón para tener miedo. Y en nuestros eventos finales que cada uno de nosotros va a enfrentar, tenemos que tener, hermanos, desde ya la seguridad de que el enemigo de nosotros, también va a tener miedo. Pues vean lo que dice Daniel 11, versículos 44 al 45. Daniel 11, versículos 44 al 45. Dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Hermanos, esto es lo que se dice del rey del norte, que no es otro que el papado, quien cuando haciendo de las suyas persiga al pueblo remanente. Desde ya se nos dice que un miedo le sobrecogerá cuando del norte celestial vengan y escuche aquí en la tierra de labios humanos con un fuerte clamor, tanto el mensaje de los 3 ángeles como el del 4.º ángel. Y cuando del oriente también aparezca el comandante divino para destruirlo y librar a su pueblo, entonces al rey del norte le sobrecogerá este miedo del que acabamos de leer, y entonces dice: no tendrá quien lo ayude. ¿Por qué razón? Porque entonces viene el comandante en jefe, viene para darle cumplimiento
a uno de los eventos finales, el cual es conocido como la liberación del pueblo de Dios. Pues capítulo 12, verso 1, lo dice aquí mismo en Daniel. En aquel tiempo, dice. ¿Cuál tiempo? En ese tiempo, hermanos, cuando el rey del norte está haciendo de las suyas, en ese tiempo cuando persigue al remanente, en ese tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que, hermanos, cuando el decreto dominical sea impuesto con su pena de muerte, oh hermanos, desde ya que nuestro mayor anhelo sea de que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida, para que entonces el comandante Miguel y sus ángeles nos libren de esos enemigos. Les comparto esta promesa. Pruebas terribles, dice, esperan al pueblo de Dios, mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia que no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios parece inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Joya los testimonios, tomó 3 páginas, 285 a la 286. Y miren esta otra promesa. Si hacemos todo lo que podemos de nuestra parte, a fin de estar listos para el conflicto que nos espera, Dios hará su parte y su brazo todopoderoso nos protegerá. Mandará a todos los ángeles de la gloria para socorrer a las almas fieles y poner un cerco en derredor de ellas antes que permitir que sean engañadas y extraviadas. Primeros escritos, página 88. Y así, hermanos, he compartido con ustedes un poco de lo relacionado a nuestra liberación. Mientras los eventos finales, como la ley dominical, el decreto de muerte, la persecución, el cierre de la gracia y el tiempo de angustia, mientras esos eventos se vayan desarrollando delante de nuestros ojos, hermanos, seamos fieles a nuestro comandante. Obedezcamos sus instrucciones. Las instrucciones de él son, ¿qué cosa? Avanza. Oh, hermanos, no seamos nosotros de los que retroceden a estas alturas, porque él muy pronto viene a buscarnos. ¿Se acuerdan cuando se le apareció a Josué? ¿Con qué se le apareció? Con una espada desenvainada, indicándole con eso que con esa espada pelearía por él y por su pueblo. Con esa espada defendería a su pueblo. Es interesante que cuando Josué se da cuenta que está ante un ser divino, se arrodilla y le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Hermanos, la actitud que mostró Josué ese día es la actitud que tenemos que tener nosotros. Porque en esas palabras, ¿qué dice mi Señor a su siervo?, Josué mostró humildad. Se puso al mando de su comandante. Es verdad que era el general de las Fuerzas Armadas de Israel, pero adoptó la posición de un soldado listo para seguir las instrucciones y conocer la voluntad de su capitán. Dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ahora, hermanos, cuando los eventos finales están frente a nosotros, digámosle nosotros también a nuestro capitán: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo en cuanto a la salida al campo? ¿Cuándo me voy? ¿A dónde me voy? ¿A dónde compro? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Permanezco todavía más en la ciudad? Y si permanezco en la ciudad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y quiero decirte, hermano, que si tú le hablas así a tu comandante, con esa humildad, con esa condición de siervo, él no te va a dejar sin respuesta.
Hermanos y hermanas, cerremos filas en torno a nuestro comandante. Él ha prometido que nos irá bien, porque Él peleará por nosotros. Que Dios les bendiga. Amado Padre, ahora tenemos la confianza y la seguridad que a través de los eventos finales tú nos vas a liderar, tú nos vas a comandar. Ahora tenemos la confianza y la seguridad que a través de la ley dominical que se avecina, el decreto de muerte que se dará, la persecución que se desatará, oh Señor, tenemos la confianza que en calidad de comandante tú vas a pelear por nosotros. De manera, Señor, que en estos eventos finales y su cumplimiento, ninguno de nosotros tenga miedo. Ayúdanos, Señor, a desarrollar tan plenamente nuestra confianza en ti, a estrechar tan íntimamente nuestra amistad contigo, que sencillamente, Señor, miremos cómo tú irás adelante peleando por nosotros. Oh Señor, aumentanos la fe. Haz, oh Padre, que en medio de los eventos finales que vienen, no te perdamos de vista a ti. Porque tan importantes son los eventos finales como importante es aquel que los comandará. De manera, Señor, que nos entregamos a ti ahora y te decimos: ven, Señor Jesús. Ven a nuestra vida desde este momento e inspíranos, Señor, mucha fe y confianza, y que nada temamos, que no olvidemos cómo has conducido a tu pueblo en el pasado, para que así tengamos la seguridad que nos conducirás en el futuro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.